Este viernes se premió de manera unánime al nuevo Premio Nacional de Historia 2022, el cual recayó en el historiador Rafael Sagredo, destacado por relevar la importancia de las ciencias en la configuración cultural y territorial de Chile y también por contribuir a la valoración y democratización de los patrimonios del país. Su investigación ha sido fundamental para establecer vínculos nacionales e internacionales, para conversar acerca de su trayectoria como académico en la Universidad Católica y director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Ya nos acompaña Rafael Sagredo, Premio Nacional. Gracias por conversar con 24 horas, Rafael. Y lo primero es la pregunta clave, la sensación de tener este reconocimiento de forma unánime a tu trabajo, a toda esta historia, básicamente escrita. Bueno, buenas tardes a todos, a ti Rodrigo, y bueno, la primera sensación es de mucha satisfacción, orgullo, felicidad y bueno, y de alguna manera también responsabilidad, ¿no? Porque esto también implica perseverar, digámoslo así, en el quehacer, en el trabajo que vengo realizando ya hace tantos años, 40 años aproximadamente. Sí, absolutamente. Rafael, uno generalmente de pronto no es tan bueno para tirarse flores, ¿no? ¿Te imaginabas que iba a ser de forma unánime elegido? Porque claro, se conoce tu trayectoria, pero entre la argumentación hablan de tu formación para el pensamiento crítico en Chile, la manera también en que estudiaste cómo las ciencias ayudaron también al crecimiento, a la formación del país. ¿Te lo esperabas de esta manera? Con las palabras que te la entregó el ministro de Educación y el resto del jurado? Bueno, mira, yo pienso que todos los que alguna vez hemos postulado al Premio Nacional en cualquier área que se trate, ya significa de alguna manera porque te postulan una forma de reconocer a tu trabajo. Ahora, por supuesto, todos aspiramos a que este reconocimiento se materialice con el premio y bueno, y en mi caso esto ocurrió. Me satisface mucho que sea de manera unánime, entre otras cosas porque había 4 otras personas que estaban como candidatos y que se reconozcan cosas que yo creo que efectivamente forman la columna vertebral de lo que yo he hecho como historiador, como profesor y como persona que trabaja con el patrimonio y que ha sido de alguna manera promover el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y todo en función de formar personas que a su vez contribuyan a algo que considero esencial, que es la cultura democrática de nuestra comunidad, para partir de ahí y del mundo en que nos desenvolvemos. Entonces, cuando el ministro me llama en nombre del jurado, bueno, y que diga eso, creo que es consecuente y que representa muy bien lo que yo he pretendido y presumo de haber hecho como profesor, historiador y gestor cultural. Sí, Rafael, porque vamos a hablar del premio, tú lo has remarcado así, una carrera bien importante, una carrera que ha marcado lineamientos también para estudiar la historia en nuestro país. Yo te quiero preguntar, ¿en qué momento decidiste tomar la carrera de profesor? Porque tú primero eres profesor, con educación cívica, algo muy importante en ese título. ¿Cómo fue esa decisión y también cómo después te fuiste abriendo camino en la academia, algo que en Chile es algo que muchos queremos empujar? Bueno, mira, yo en la época de la enseñanza media ya era una persona muy comprometida, digámoslo así, con la realidad de lo que estaba pasando. Mi adolescencia fue el fin de los gobiernos de Frei Montalva, el comienzo del gobierno de Allende, ni qué decir el golpe militar. Y entonces al momento de ya de postular a la universidad yo tenía absoluta claridad de que me iba a dedicar a las humanidades, a las ciencias sociales y entré a estudiar en esa época pedagogía en historia, geografía y educación cívica. Ese era el nombre de la carrera. Y siempre me gustó la historia ya desde el colegio, de tal modo que no era algo desconocido para mí. Y yo creo que mi vocación por la investigación se decidió cuando ya en la universidad comencé a ser ayudante y me pidieron que hiciera clase y a mí me gustó hacer clase.
Me gustó eso de estar frente a los estudiantes y poder ofrecer algo que para ellos fuera fundamental o importante o que tomaran en cuenta. Y esto fue paralelo a la investigación. Yo desde temprano ya en la universidad fui ayudante de investigación y ese quehacer en el archivo, ¿cierto? Bueno, ni qué decirte, en la Biblioteca Nacional, me fue llevando por una carrera, por una actividad que se fue dando en la medida en que yo me fui formando, fui aprendiendo, por supuesto, bueno, sigo aprendiendo, pero ahí ya estaba comenzando a aprender, y que significó que terminara dedicándome, digamos, profesionalmente, por lo pronto, a la educación como profesor en un colegio secundario, ¿no? Pero paralelamente yo seguía haciendo ayudantías e investigando en la universidad. Siempre ha sido una cosa que han ido de la mano. Hasta que en un momento determinado, mediados de los 80, ya suena tan antiguo ahora, yo pensé que lo mío, sin perjuicio que me gustaba mucho hacer clases a los jóvenes en la enseñanza media, en verdad lo mío era la investigación, era la carrera académica, digámoslo así, o sea, dedicarme a la investigación, a escribir libros y eventualmente a hacer clases en la enseñanza superior. Y para eso, entonces, por supuesto, tuve que ya emprender otros caminos, entre los cuales estaba el estudiar un posgrado, un doctorado, ¿cierto? Y es por eso salí al extranjero, a México, a estudiar mi doctorado. Y bueno, y ya con eso uno ya está más consolidado. Yo empecé a publicar ya estando en el colegio como profesor, en la revista del colegio, mi primer artículo que se llamaba Historia o Historia, para explicarle a los jóvenes, en el fondo, que había una historia que era la historia convencional, tradicional, ¿cierto? Pero que había otra que era la que estábamos practicando, la que a mí me habían enseñado en la universidad, que yo leí, qué sé yo, y que era esa historia explicativa, la historia analítica, la historia interpretativa. Sí, sí, estamos conversando con... sí. Etcétera. Sí, Rafael, te estaba escuchando justamente, estamos conversando con el nuevo Premio Nacional de Historia, Rafael Sagredo. Rafael, yo dentro de la argumentación que dio el jurado estaba revisando y me gustaría rescatar una parte y que tú se la puedas explicar a la gente que hasta ahora nos ve en Canal 24 Horas. Cuando hablan de la importancia de la ciencia en la configuración cultural y territorial de Chile. Mirando tu bibliografía, cómo nace esa rama, cómo la tomaste y que te transforma también hoy día en un referente en esa área. Bueno, disculpa Rodrigo, no te escuché la primera parte de la pregunta, se interrumpió un poco la comunicación, pero parece que me está hablando de la historia de la ciencia, ¿no? No, la importancia de la ciencia en la configuración cultural de Chile territorial, Chile cultural y territorial, perfecto, que remarcan eso, y yo quiero que más o menos tú le expliques a la gente dentro de tu bibliografía cómo llegaste a esa rama y cómo la extendiste, porque hoy día lo destacan ahí con letras grandes. Bueno, para ser claro, y llegué a lo que conocemos como historia de la ciencia, que es lo que estudia, por ejemplo, la conformación del territorio a partir del conocimiento. Llegué cuando salí fuera de Chile y en el doctorado, ahí fui que conocí a los grandes naturalistas que habían venido a América en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Pensemos en una persona como Alexander von Humboldt, como Alejandro Malaspina. Y cuando volví a Chile, apliqué eso que había conocido para América a la situación de Chile. Y entonces ahí comencé a estudiar, por ejemplo, a un naturalista de origen francés, Claudio Gay. Y ahí me di cuenta que su quehacer como científico, como investigador, viajando por todo el país, herborizando, recogiendo muestras, midiendo, censando y haciendo los primeros mapas de Chile, en la década de 1830, cuando estaba todo por hacerse, había significado una contribución, pero fundamental, a la comunidad, al Estado, a la República, a la nación que llamamos Chile. Detrás de todo eso estaba la idea de que la ciencia y el conocimiento, junto con otras actividades muy importantes también, como la política, el quehacer intelectual, la cultura, la economía, pero la ciencia y el conocimiento
el saber, el investigar, aunque no sea espectacular, aunque signifique que estas personas viven una vida larga, sin hechos aparentemente espectaculares, son fundamentales para entendernos como comunidad, entre las cuales está la identificación de nuestro territorio, el conocimiento de sus principales características y recursos, y naturalmente la identificación y la materialización en un mapa de sus límites, sus divisiones político-administrativos, las principales accidentes geográficos, todo eso. Esos son instrumentos preciosos en manos del Estado y en manos de la sociedad. Del Estado para ejercer soberanía, muy importante, y de la sociedad para contribuir a su consolidación, ¿cierto? A su evolución como comunidad, en este caso una comunidad llamada Chile. Y eso me llevó entonces a estudiar a Claudio Gay, a Filippi, a Domeyko, Pedro Lucio Cuadra, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Sagredo, estamos en un momento clave para Chile, ¿ah? Porque la historia de Chile siempre se remarcan los años cuando hay nuevas constituciones. Le quiero preguntar lo que viene ahora para Chile, este proceso, esta convención constitucional. ¿Qué viene ahora para Chile y qué punto marca esto para la historia que estamos escribiendo hoy día a día? Bueno, mira, yo he escrito en los últimos 2 años, he escrito sistemáticamente en la prensa, en diferentes medios, ciberacadémico, Tercera Dosis, alguna vez en el Mercurio, el Mostrador, qué sé yo, sobre nuestra historia. Pero nuestra historia, como toda historia que yo presumo hacer, está anclada en lo que vivimos. O sea, toda historia es hija de su tiempo. Nosotros estamos en medio de una situación que para algunos resulta absolutamente crítica, para otros resulta muy afortunada, para otros resulta deplorable. Y entonces yo, como historiador que presumo de tratar de contribuir a la sociedad con antecedentes que permitan comprender lo que estamos viviendo, me he dedicado a estudiar, por ejemplo, el primer Congreso Constituyente que hubo en Chile, elegido, claro, en 1828, con las formas de elección que había entonces, pero elegido con aspiración de ser republicano, hoy día hablaríamos de democrático, con diputados entre Copiapó y Chiloé, que se reunieron a redactar una constitución. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que lo que estamos viviendo, siendo fundamental, importante, bueno, no es inédito, no es primera vez que hacemos esto, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy día tampoco es inédito en el sentido de que normalmente se redacta una constitución y se cambia de un régimen cuando has vivido una situación de crisis, de agotamiento del sistema anterior, de la institucionalidad anterior, cuando las sociedades cambian. Y entonces lo que tenemos que pensar es que hoy día volvemos a vivir eso. Y afortunadamente lo estamos viendo que lo hacemos en medio de una convivencia democrática, siguiendo la institucionalidad, amparados en la ley, ¿cierto? Respetando la legalidad. Y entonces la constituyente y su propuesta, en mi opinión, se hacen absolutamente cargo de esta nueva realidad fruto del Chile de los últimos 30, 40, 50 años. La constituyente estaba ampliando derechos sociales, está ampliando los que llamamos derechos humanos a los derechos de tercera y cuarta generación. Y lo hace de la manera en que lo ha hecho, ¿cierto? Con mecanismos que han implicado, fíjate, la elección, el plebiscito de entrada, la elección de constituyente, el requisito de los 2/3 y además un plebiscito de salida. O sea, hubo cuatro elementos fundamentales que la hacen ya democrática absolutamente. Y yo veo que entonces tenemos que apreciar esto y no plantearnos en esta situación dramática de que pase lo que pase, se va a acabar el mundo, ¿cierto? Como siempre me gusta decirlo, el sol va a salir igual al 5 de septiembre. Y estamos en un proceso que yo valoro. Y yo valoro y siendo consecuente con lo que yo mismo he escrito, desde mis primeros escritos, historia o historia, ni quiere decir en los últimos años, la historia mínima del año 2014, ¿cierto? Historia y República a comienzos del 2020, el libro Historias para la Ciudadanía y el reciente que salió este año, 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera. Me siento complacido del proceso que estamos viviendo y de la propuesta que se nos está haciendo.
Profesor, también, usted hoy día es el Premio Nacional de Historia, pero también durante mucho tiempo ha sido director del Centro de Investigación Diego Barros Arana. ¿Cómo estamos hoy día en cuanto a publicaciones? ¿Cómo estamos trabajando en su área? Porque le preocupa a las universidades, les preocupa a ustedes los académicos, de que las nuevas generaciones también se pongan a publicar, así como usted escribía desde el colegio. ¿Cómo estamos en cuanto a publicaciones y por dónde hay que empujar? Bueno, mira, yo te voy a decir, yo creo que estamos en un momento de gran efervescencia, de cambios, ¿cierto? Y en estos momentos, que no solo son de Chile, por supuesto que la historia se transforma en un referente fundamental, de tal modo que desde mi punto de vista, en el ámbito, en el espacio de las historiadoras y de los historiadores, se está produciendo cosas muy interesantes, muy importantes, que se publican a través de libros, a través de artículos, en la prensa, y eso me parece muy bien. Y por supuesto uno siempre desearía que hubiera más recursos para publicar más libros, más artículos, para promover la historia pública, o sea, llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces lo veo con optimismo, pero por supuesto, a raíz de la crisis, del COVID y la crisis económica que se vive, los presupuestos a nivel de, por ejemplo, de los recursos para publicar en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana se han visto limitados. Entonces, resulta que uno tiene muchas buenas publicaciones o libros originales, decimos, que están a la espera de recursos para poder para ir a la prensa, ¿cierto? Y ponerlo a disposición del público. En eso creo que también no es solo una responsabilidad del Estado, o sea, es una responsabilidad de toda la sociedad, de los que llamamos agentes privados, ¿no? De invertir por lo pronto en conocimiento, eso es básico, en ciencia básica, o sea, en investigadores. Chile invierte apenas el 0,3% del Producto Interno Bruto en ciencia. O sea, y si nosotros pensamos, como se dice frecuentemente, que la ciencia contribuye al desenvolvimiento, al desarrollo, al progreso, al bienestar de la comunidad, que es algo que todos aspiramos, bueno, tendríamos que aumentar notoriamente, evidentemente, los recursos en ciencia y eso va a llegar también a beneficiar el mundo editorial, el mundo de las publicaciones que con tanto esfuerzo sobrevive. Eso es y la gente se va a interesar y acceder a los libros. Sí, absolutamente, profesor Sagredo, una conversación entretenida, hablando de historia, de inicio, de escribir la historia de este nuevo Chile. La pregunta ya para ir cerrando este capítulo del libro por lo menos, ¿en qué está usted ahora? ¿Qué viene para usted después de este premio? ¿En qué área está en este momento? ¿Hay algún librito que esté ahí en camino? Porque a mí me pasaban el dato, me decían, mira, entre los que él ha escrito, los que ha ayudado, los que ha editado, ya van casi para los 1000 ahí con él. ¿Dónde estamos escribiendo hoy día, profesor Sagredo? Bueno, he tenido la fortuna, oye, de participar en las ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile. Y entonces ahí como editor, de publicar, claro, cientos de libros de otros autores. Y bueno, pero yo como soy historiador también publico mis propios libros y publico artículos, etcétera. En los últimos años, desde el 2018 en adelante, he publicado 4 libros. Entre noviembre y junio de este año, noviembre del año, 2 libros. Y ahora sigo trabajando porque que me satisface, que pone contento a mi familia por lo pronto, a los amigos, a los que me quieren bien, y espero que a los demás también, pero que no significa que yo vaya a cambiar lo que ha sido mi pasión, que es dedicarme a la historia. Y por lo tanto ya estoy investigando hace rato sobre un tema que me parece fundamental y que es el papel de la historia, fíjense, de la historiografía, o sea, del trabajo de los historiadores que se materializa en un libro que llamamos historiografía. Sí. El papel de la historiografía y particularmente en el resultado dramático que significó el golpe militar. O sea, vincular derechamente el quehacer de los historiadores, lo que escribían, qué decían y cómo eso también contribuye a explicar el quiebre de la democracia, lo cual nos lleva a plantear una tesis fundamental, que debemos ser muy responsables a la hora de hacer historia, en el sentido de que tiene que ser una historia fundada, una historia plausible, una historia que
se materializa en que tengo fuentes, tengo vestigios del pasado que me permiten interpretar, que me permiten hacer comprensible los problemas que estamos viviendo. Y esto es fundamental porque en este mundo, ¿cierto?, de las mentiras, de los rumores, fake news y Sí. todo lo demás, entonces una historia de calidad, una historia bien hecha, a mi juicio contribuye a la democracia. Eso. Perfecto. Doctor Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia, una conversación de pasado, de presente y de futuro. Muchas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas y felicitaciones por ese Premio Nacional de Historia. Bueno, muchas gracias y saludos a todos quienes nos están viendo. Ahí estaba entonces la conversación con el nuevo Premio Nacional de Historia, el profesor, el doctor Rafael Sagredo. Nosotros seguimos con información acá en Canal 24 Horas. Vamos con temas policiales porque un hombre murió tras caer desde el piso 14 de un edificio en Santiago. Su expareja